prueba de hipótesis estadística. Prueba de hipótesis estadística y vamos a ver la segunda clase. ¿Okay? Es decir, yo estoy perfectamente consciente que la primera clase tuvo algunos elementos reiterativos, más allá de la dificultad que hubo de la transmisión vía teleconferencia, que por eso repetir una parte, pero estoy siendo deliberadamente lento y deliberadamente reiterativo para tratar de que estas ideas se entiendan, porque estas ideas, sin ser difíciles, son la base conceptual de todo lo que se va a hacer después. Entonces, en esta segunda clase del tema 4, vamos a hablar del caso general de un test de hipótesis y voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace, un ejemplo en todo relacionado con lo que hicimos en la clase anterior. Después vamos a hablar de la formulación y la interpretación de los test de hipótesis, es decir, yo hago el test de hipótesis, pongo a prueba el test de hipótesis, es un test de hipótesis estadística, permite poner a prueba dos hipótesis estadísticas, para ver en qué medida los datos, la evidencia empírica, soporta alguna de esas dos hipótesis en las cuales hemos dividido el mundo de las posibilidades. Entonces, es importante en este contexto entender la formulación y la interpretación de los test estadísticos de hipótesis. Ok, entonces, en la clase anterior, como recuerdan, discutimos los tres componentes esenciales de un test de hipótesis. Esos son las dos hipótesis que se ponen a prueba, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Hemos dividido el mundo en dos posibilidades, en solo dos posibilidades mutuamente excluyentes. Y hablamos de los errores de decisión que son inherentes a todo test de hipótesis. Y hablamos que ese test de hipótesis depende de un valor que no nos explicó, fue casi mágico, que sea un valor crítico que nos permite decidir cuándo los datos es más probable que apoyen una hipótesis o cuándo los datos es más probable que apoyen la segunda hipótesis. Se dijo, existe un valor crítico, y no se dijo no se dio absolutamente ningún detalle acerca de cómo eso se determinó, de dónde viene. Eso lo vamos a discutir hoy. Entonces, la hipótesis, recordemos que habíamos dividido el mundo en dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La llaman H1 o, para quien quiera, también la llaman HA de alternativa, es lo mismo. ¿Okay? Habíamos dividido el mundo, es decir, los valores posibles, el rango de valores observables de nuestra variable aleatoria lo habíamos dividido en dos partes. En aquellos que son compatibles con la hipótesis nula, aquellos que son compatibles con la hipótesis alternativa. Entonces, en la formulación de los test de hipótesis estadística, la hipótesis alternativa, esta, es aquella que realmente nosotros deseamos probar. La hipótesis nula es cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser por ende nuestros datos, si la hipótesis que nosotros deseamos probar fuera falsa. En ausencia de lo que nosotros queremos encontrar o probar que existe, ¿cómo sería el mundo? Eso es lo que dice la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis alternativa es una hipótesis en la que se desea una prueba, como se indica en la transparencia, es aquella que denota la existencia de los efectos manifestados, y eso lo vamos a ver en detalle a medida que el curso progrese, como diferencias o como relaciones entre variables. La hipótesis nula, entonces, es la negación lógica de la hipótesis alternativa. Si hemos dividido el mundo en dos opciones mutuamente excluyentes, si una posee, la hipótesis alternativa posee lo que deseamos probar, lo que deseamos encontrar en los datos, lo que nos gustaría encontrar, la hipótesis nula es la negación, es decir, no posee aquellas diferencias entre sexos, aquellas relaciones entre variables que nosotros deseamos encontrar. Entonces, la hipótesis alternativa es la negación lógica y corresponde a la ausencia de dichos efectos o de dichas relaciones. ¿Okay? Más comúnmente, las hipótesis estadísticas son de este tipo. La hipótesis nula es, por ejemplo, que la media de la variable peso es igual a 14, este es el ejemplo de la clase anterior, y la hipótesis alternativa, eso nos permite, dibujar esta función de distribución de probabilidades, es decir, suponemos, por el momento es una suposición, que la variable peso tiene distribución normal, entonces, si la hipótesis nula es cierta, entonces se debería observar la función de distribución de probabilidades que se encuentra allí en la pantalla.
Y la hipótesis alternativa, lo que nosotros deseamos probar, es que la variable, la media, el peso promedio, es mayor que 14. Yo lo que deseo probar es que el peso promedio es mayor que 14. Eso es lo que yo deseo probar. Por alguna razón, que de hecho no es estadística, es por alguna razón científica, es decir, que viene de la disciplina externa a la estadística, yo deseo probar que aumentó el peso promedio de esa especie de datos, sea por lo que sea, porque hay más comida, yo lo explicaré porque hay más comida, porque hay la selección natural, pero por cualquier razón. La estadística solo indica que aumentó el peso promedio, no dice por qué. Bien, entonces yo deseo probar, lo que yo deseo probar es que la media del peso es mayor que 14 y la hipótesis nula, eso lo pongo la hipótesis alternativa, y la hipótesis nula es que la media del peso es igual a 14. ¿Okay? Es la negación del efecto que yo deseo ver si existen los datos. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, dada esa hipótesis alternativa, yo tengo un conjunto, de hecho, infinito de funciones de distribución de probabilidades, todas las cuales satisfacen la condición que la media es igual a 14. Es decir, la primera de esas, focalícense un segundo en la primera de esas funciones de distribución de probabilidades rojas punteadas que están en la pantalla. Esa primera función de distribución de probabilidades tiene una media, no sé, si esto es 14, supongamos que esto es 14,6. La segunda curva a la derecha, esta que está aquí, sería 14,7, 14,8, 14,9, 14,15, 15,1, 15,2, 15,3. Es decir, hay una familia infinita, hay un conjunto infinito de valores de la media poblacional que satisfacen esa afirmación que la media es mayor que 14. ¿Me entienden? Entonces, cada uno de esos valores, ese conjunto infinito de valores, permite definir una potencial función de distribución de probabilidades. ¿Se entiende? Y hay un número infinito, yo solo dibujé 4, pero por supuesto podemos dibujar tantas como deseemos. ¿Se entiende? Esas 4 que yo dibujé son compatibles con la condición que la media, el centro de dicha distribución, es mayor que 14. ¿Se entiende ese punto? Entonces, yo deseo probar que la media poblacional del peso aumentó, es mayor que 14. ¿Okay? Y eso me genera una familia infinita de funciones de distribución de probabilidades, según la hipótesis alternativa. La hipótesis nula tiene una sola distribución, media igual a 14, porque dicha hipótesis es la negación de la hipótesis alternativa. ¿Se entiende hasta ahí? Ok, vamos a ver a qué nos conduce eso. Entonces, perdón, vuelvo un segundo para atrás. Entonces, en este contexto, uno rechazaría la hipótesis nula, ¿okay? Para altos valores de peso. Porque esos altos valores de peso son más probablemente compatibles con la hipótesis alternativa que con la hipótesis nula. Entonces, en otras palabras, vamos a rechazar la hipótesis nula en la dirección propuesta por la hipótesis alternativa. Si esta hipótesis nula era que la media es igual a 14 y la hipótesis alternativa que la media es mayor que 14, voy a rechazar a la hipótesis nula en la dirección propuesta por la hipótesis alternativa, es decir, cuando los valores de peso sean muy grandes y por ende su media sea mayor que 14. ¿Se entiende? Eso quiere decir en la dirección de la hipótesis alternativa. Me van a entender un segundo. Pero ¿se entiende la lógica? Entonces, lo que estamos haciendo es eso que está indicado en el dibujo. Es decir, que se rechaza la hipótesis nula para altos valores de peso, para valores extremos de peso que son más consistentes con alguna de las potenciales distribuciones de funciones de distribución de probabilidades compatibles con la hipótesis alternativa. Alto valor de peso, por ende, son más consistentes con alguna de estas distribuciones en rojo punteado que con la hipótesis nula. Son más consistentes con.
Entonces, una consecuencia, si ustedes recuerdan la clase anterior, nosotros entonces se habían definido dos errores, dos tipos de errores que se cometen al hacer el test de hipótesis. Dichos errores, recuerdan, a ver ahora de nuevo, dichos errores son alfa, que es la probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es cierta, que es esa área azul. Es decir, en esos casos, altos valores de peso, nosotros estaríamos diciendo altos valores de peso son más probablemente compatibles con la hipótesis alternativa que con la hipótesis nula. Pero es posible que altos valores de peso provengan de una situación cuando la media poblacional es igual a 14. Es posible. Son valores extremos, improbables pero posibles de esa distribución. ¿Sí? ¿Se sigue hasta ahí? Bien. Habíamos hablado del otro error, del otro tipo de error, que era la probabilidad de rechazar H1 dado que H1 es cierto. En ambos casos es un error de decisión. ¿Recuerdan que? ¿Sí? Lo habíamos hablado ayer, lo habíamos pintado de dos colores distintos, uno rojo y otro azul. Por elegir colores. ¿Bien? Ok. Entonces, el error de tipo, este alfa se llama, en la jerga estadística se llama error, por darle un nombre, fíjense que poco poéticos o inteligentes son los estadísticos, eso le llaman error de tipo 1. Y al otro, por ser también tremendamente poéticos e inteligentes, le llaman error de tipo 2. Es extraordinario. Si hubiera otro error, lo llamarían probablemente error de tipo 3, pero no lo han definido. No es mucho más complicado que eso. ¿Bien? Entonces, en ambos casos son errores, puesto que conllevan a rechazar una hipótesis cuando la misma es cierta. Es un error. Yo analizo mis datos, tomo una conclusión y resulta que puedo cometer un error. El error es rechazar algo que es verdadero. Esta es la realidad. Esto se lee rechazar H0 dado que H0 es cierto. Entonces, esta parte que está aquí, después de esa barra, es la realidad. Que es por supuesto desconocida para mí, yo no sé si es verdad, yo no sé cuál hipótesis es verdadera. Bien, entonces, una consecuencia de esta formulación de las hipótesis estadísticas, que es la formulación que se utiliza, es que no se puede calcular la probabilidad del error de tipo 2. ¿Okay? Si recuerdan de la clase pasada, que había un área que se encontraba a la derecha de este punto crítico, había un área que era roja, si recuerdan de la clase pasada. Y esa área roja estaba definida con respecto a la hipótesis alternativa. Pero ahora resulta que la hipótesis alternativa puede ser cualquiera de esas distribuciones. ¿Me explico? Puede ser cualquiera. Ahí dibujé 4, pero hay un número infinito. Entonces no puedo calcular esa área roja, es decir, esa probabilidad de rechazar H1 para valores bajos de peso cuando H1 fuera cierto. Eso es en este caso en particular. Ese es en el ejemplo que está mostrado en la pantalla, que de hecho corresponde a la formulación genérica de las hipótesis estadísticas. Todas las hipótesis estadísticas, todos los test de hipótesis estadísticas que se hacen, se formulan en esta forma general. ¿Ok? Entonces la consecuencia es que yo no puedo calcular ese otro tipo de error. Es decir, no puedo calcular la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando ella fuera cierta. No la puedo calcular. No la puedo calcular directamente. Porque para ello, para poder calcularla, la hipótesis alternativa tendría que tener un solo valor, μ igual a 18, como habíamos hecho en la clase pasada. Y ahora resulta, eso lo cual define, entre estas 4 que están aquí dibujadas, define una de ellas. Por ejemplo, esta, la segunda. ¿Okay? Si μ, según la hipótesis alternativa, la media del poblacional de peso fuera igual a 18, esta sería la función de distribución de probabilidades a adoptar. ¿Me explico?
Pero ahora, como la hipótesis alternativa está en esta forma, pues hay una gama infinita de valores de la media poblacional que son compatibles con esa afirmación, y entonces hay una gama infinita de funciones de distribución de probabilidades que son compatibles con esa hipótesis. Por ende, no puedo calcular, ¿okay?, el error de tipo 2. Eso no lo hace menos importante, es solo mi propia incapacidad, o, mejor dicho, la consecuencia de formular las hipótesis de esta forma. ¿Me siguen intuitivamente? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si ustedes me siguen intuitivamente en esto, ya están del otro lado, es decir, han entendido la lógica fundamental de este asunto. ¿Ok? Le vamos a repetir lentamente para que esto sedimente y se entienda. ¿Ok? Pero de ninguna manera implica que ese error de tipo 2, o sea, la probabilidad de rechazar una hipótesis alternativa cuando la misma es cierta, eso no indica que no sea importante o no sea relevante. ¿Ok? Y eso, es decir, esto corresponde a falsos negativos, es decir, no detectar efectos o diferencias existentes, y eso puede ser de gran interés. Y quiero dar un ejemplo nada más sobre eso, ilustrativo. Hago entonces un pequeño paréntesis para ilustrarlo con un ejemplo. Bueno, entonces, sea un procedimiento clínico que permite detectar el cáncer, enfermedad mortal. Entonces, hay dos resultados posibles de ese test. Hay dos resultados posibles del test en forma de hipótesis. La hipótesis nula es que la persona está sana. La hipótesis alternativa es lo que queremos detectar si la persona tiene o no cáncer. La hipótesis alternativa es ponerle que la persona tiene cáncer. ¿Sí? Bien dramático y simple. Ok, entonces, ¿cuál tipo de error desearía uno minimizar? Porque estamos claros que existen, les mostré en la clase pasada, que existen estos dos tipos de errores y que hay un compromiso. En la medida que uno maximiza la probabilidad de cometer un tipo de error, minimiza la probabilidad de cometer el otro tipo de error. Entonces, el problema es, ¿cuál es el balance? ¿No? Porque les mostré, recuerdan cuando se cambiaba el valor del punto crítico, pues se maximizaba el área azul o se minimizaba el área roja. ¿Recuerdan eso? Entonces, la alfa, o sea, la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierta, es, en el contexto de este problema, la probabilidad de decirle a una persona que tiene cáncer cuando en realidad está sana. La realidad es que la persona está sana y yo lo diagnostico y le digo que tiene cáncer. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la persona sufre un tratamiento feo, quimioterapia se llama. Feo, terrible, pero no muere. Feo, terrible, pero no muere. Se le cae el pelo, hay náuseas, vómitos, ¿sí? Yo lo sé muy bien. Mi madre, es una curiosidad estadística, sobrevivió 3 veces a 3 tipos de cánceres distintos. O sea, estadísticamente mi madre debería estar muerta y no lo está. Y estoy muy contento por ello, ¿sí? Y en los 3 casos recibió la quimioterapia, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Bien? Pero, dramáticamente en este contexto, el error de tipo 1, alfa, esa probabilidad de cometer el error de tipo 1, es decirle a una persona, es rechazar la hipótesis nula, rechazar la afirmación, usted está sano, y decirle que tiene cáncer cuando en realidad la persona está sana. ¿Sí? Eso entonces es detectar un efecto que es inexistente. Yo le digo que tiene cáncer, en realidad no lo tiene. Ahora, beta, el error de tipo 2, la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando la misma es cierta, significa que yo le digo a esa persona que está sana cuando en realidad tiene cáncer. No haga nada, usted está bien, pero la realidad es que usted tiene cáncer y usted se muere. ¿Sí? Entonces, eso es no detectar efectos que existen en realidad. Entonces, dado que existe un compromiso... ¿Perdón? Yo preferiría disminuir beta. Exacto, pues yo también, dado que es una enfermedad mortal. Por supuesto, entonces la pregunta retórica que iba a hacer es la que tú acabas de responder. Dado que hay un compromiso entre los dos errores, no puedo minimizar los dos al mismo tiempo, entonces hay que decidir cuál hay que minimizar. En el primer caso, la persona sufre una quimioterapia
Dolorosa, costosa por demás. ¿Sí? Dolorosa y costosa, pero no se muere. En el segundo se muere. Es muy clara. Entonces, obviamente las consecuencias de tomar una decisión incorrecta, en este caso, corresponden a lo que acaban de indicar, no me acuerdo cuál de ustedes tres, no sé el nombre. Uno de los problemas de dar los cursos por videoconferencia es que los que están del otro lado son personas en una pantalla, como la televisión, si uno no conoce los personajes, no conoce ni los nombres, es así. Correctamente. Entonces, en este caso, yo lo que quiero es minimizar betas, es decir, minimizar la probabilidad de cometer un falso negativo a costa de la probabilidad de cometer muchos falsos positivos. Es decir, de darle quimioterapia a mucha gente que no la precisa. Pero por lo menos los enfermos se me mueren con menos probabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, lo puse dramáticamente con cáncer para que creo que así se entiende más rápidamente. Es decir, se acepta declarar enfermos a personas que están sanas siempre que esto conduzca a que las personas que realmente están enfermas reciban su tratamiento. Y la pregunta entonces ahora es si cambiamos el contexto para un contexto menos dramático, es decir, en lugar de hablar de cáncer habláramos de gripe. ¿Okay? Si ustedes cambiarían el compromiso que la decisión que hemos tomado, la decisión correcta que hemos tomado de minimizar beta a costa de maximizar alfa, al precio de maximizar alfa. Entonces ahora la pregunta es, si en lugar de cáncer fuera gripe, o sea, una enfermedad no mortal que en 5 días de cama como máximo se resuelve, ¿cuál error preferirían maximizar o minimizar? Capaz al revés. ¿Por qué? Para que la persona siga su vida y si realmente tiene gripe, sí, vaya a la casa. Habla más fuerte porque no te escucho. Claro, que sea tipo al revés. Él sugiere que sea al revés, yo lo repito. Yo grito más que él. Yo lo repito. Él sugiere que sea al revés porque. Te agradezco el esfuerzo. Y para justamente, si la persona continúa su vida normal, ya se trabaja. Si hoy empieza a trabajar, por ejemplo. Claro. Si tiene realmente gripe, sí que se vaya a la casa. Pero en el juego que no tenga. Una cosa así. Exactamente. Bien. Entonces, la decisión sería probablemente al revés. ¿Perdón? No se escuchó. Que no se escuchó nada de la intervención. No se escuchó nada. Lo que él dijo es que si la enfermedad fuera gripe en lugar de cáncer, ¿ok? Entonces, alfa sería la probabilidad de que la persona tenga gripe cuando en realidad está sana. Y beta sería la probabilidad de que la persona, de declarar a la persona sana cuando en realidad tiene gripe. ¿Ok? Entonces, la decisión debería revertirse, es decir, trataríamos de minimizar la cantidad de falsos negativos, porque ¿qué significa un falso negativo? Que la persona esté sana cuando en realidad tiene gripe. No es nada mortal, no es nada grave la consecuencia. Es decir, la consecuencia de un falso negativo en este caso no pasa nada. No pasa nada mortal, no pasa nada grave. En el otro caso sí. Entonces, se revertiría entonces la lógica de cuál error minimizar. Pero en todo caso, lo que yo quiero que entiendan es que revertir o no, es decir, la decisión de maximizar un tipo de error o minimizar el otro tipo de error no proviene de la estadística, proviene de algo externo a la estadística, que es la consecuencia de declarar a la persona enferma. Si la enfermedad mortal, bueno, eso es otro problema, es un problema de la medicina, no de la estadística. Si la enfermedad no mortal también es un problema de la medicina, no de la estadística. Es decir, son consideraciones externas, son las consecuencias de cometer los diferentes tipos de errores lo que hace que uno prefiera maximizar un tipo de error a costa de minimizar el otro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Bien? Okay. ¿Se entiende la idea? ¿Del otro lado? Bien. Ok, entonces volvemos al ejemplo anterior. Entonces, la región de rechazo de la hipótesis nula es para valores extremos. Okay, se rechaza la hipótesis nula para valores extremos en la dirección de dicha distribución, en la dirección postulada por la hipótesis alternativa. Okay. Entonces,
En otras palabras, vuelvo y repito el mismo punto. H1 es la hipótesis que realmente queremos probar. Lo que queremos probar es que la media poblacional de los pesos es mayor que 14. Eso es lo que queremos probar. Entonces, lo que hacemos, H0, para eso lo que hacemos es que suponemos a la hipótesis nula como cierta, μ es igual a 14, y el mundo no contiene lo que nosotros deseamos probar, y tratamos de ver si los datos y la información contenida en los datos apoyan a esa hipótesis. Es decir, suponemos que la hipótesis nula es cierta. De las dos hipótesis para probar, para hacer el test, suponemos que una de ellas es cierta. Suponemos que la hipótesis nula es cierta. Y después tratamos de ver si los datos apoyan el hecho de que esa hipótesis sea probablemente cierta o no. Si esa hipótesis nula los datos no apoyan que esa hipótesis sea cierta, entonces la hipótesis alternativa sería provisoriamente cierta. ¿Me explico? Repito, suponemos que una hipótesis es cierta, suponemos que no existe el efecto que deseamos probar y vemos si los datos apoyan esa hipótesis o, si por el contrario, apoyan a la alternativa. Si tratamos de probar que una hipótesis es falsa, el objetivo de todo test de hipótesis es probar que la hipótesis no es falsa. Si logramos probar que dicha hipótesis es falsa, entonces la hipótesis alternativa es provisionalmente verdadera. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el procedimiento general, les voy a mostrar en 4 pasos el procedimiento general para hacer todos los test de hipótesis. Todos los test de hipótesis tienen este procedimiento general. Lo vamos a ilustrar, lo voy a ilustrar al final con un ejemplo numérico para saber cómo se procede. ¿Bien? Entonces, voy a ilustrar esto con el caso en que estamos discutiendo. Voy a borrar esto. Las dos hipótesis en cuestión. La media del peso es igual a 14, la hipótesis alternativa, lo que deseamos probar, que la media del peso es mayor que 14. ¿Sí? Ese es el punto en cuestión. Y el procedimiento es el siguiente. Es ilustrado para este ejemplo en particular, pero es válido en todos los casos. ¿Ok? Lo vamos a repetir varias veces. Entonces, lo primero es que se formulamos las hipótesis estadísticas a partir de las hipótesis científicas que tengamos. Ese es el primer paso. Es decir, hacemos una hipótesis estadística, es decir, una afirmación acerca de valores, de parámetros, de funciones de distribución de probabilidades a partir de las hipótesis científicas. El segundo paso es que lo que estamos hablando es de la media poblacional. Es de la media poblacional de una variable aleatoria, ¿sí? μ. Entonces, ese, como sabemos, es un valor de una constante, cuyo valor es desconocido para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, esa constante desconocida es estimarla. Entonces, el segundo paso es la estimación de dicha constante. Entonces, ¿cómo estimamos a la media poblacional? A través de la media muestral. Entonces, esta media muestral estima a la media poblacional. Pero la estima con un error. ¿Ok? El error estándar. Esto es una medida de la precisión, este error estándar de la media es una medida de la precisión con que la media muestral estima la media poblacional para un cierto tamaño de muestra. ¿Okay? Y ese error estándar de la media depende, como está indicado en la pantalla, de la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Si tenemos una muestra de tamaño infinita, este error estándar, o muy grande, este error estándar se convierte virtualmente en 0. También se convierte en 0 si la desviación estándar, que nos da una idea de la heterogeneidad de los valores de esa variable peso, es muy baja.
si todos los individuos tienen el mismo peso? Esa variable es intrínseca, el peso sería intrínsecamente poco heterogéneo, poco variable entre los individuos. Eso es lo que nos indica esto. Entonces, no confundir desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, que nos da una idea de la heterogeneidad de los valores de la variable, con el error estándar de la media. El error estándar de la media es una medida de la precisión con que este estimador estima este parámetro poblacional. ¿Se entiende? Heterogeneidad de una variable, precisión de un estimador. Ocurre que están relacionados por una fórmula, pero significan cosas totalmente diferentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es una pregunta insalvable en todos los cursos de estadística de posgrado que yo doy, y en el, yo diría el 95% de los casos los estudiantes de posgrado ignoran la diferencia. Esta es una medida de la heterogeneidad de los valores de una variable, esta es una medida de la precisión de este estimador que estima este parámetro. Nada que ver. Bien, el tercer paso es que se calcula una cosa, se calcula un estadístico. Para este ejemplo específico se calcula un estadístico que se llama T, para ver por qué. ¿Qué es eso? Voy a describir qué es. ¿Sí? Entonces, vamos a disectar esto. Tiene tres términos, ¿no? Esta formulita que está aquí tiene tres términos, es muy simple. ¿Bien? Entonces, dados los valores de una muestra, dados sus datos, ustedes pueden calcular sin ningún problema la media muestral, ustedes pueden calcular sin ningún problema la desviación estándar, y ustedes pueden calcular sin ningún problema el error estándar de la media. Eso es trivial, ¿verdad? Son cuentas simples. Entonces, ¿qué es lo que contiene esto? Contiene la media muestral, contiene el error estándar de la media muestral, y contiene este término que está aquí que parece misterioso. ¿Qué es eso? Ese es la media poblacional de la variable peso, la llamamos X, suponiendo H0 cierta. Es decir, si H0 fuera cierta, ¿cuánto vale este valor? 14. Bien, entonces pensemos un segundo. Supongamos que tenemos una muestra, son aves, lo que estamos pesando, son pequeños pajaritos, tenemos unos datos y esos datos nos dicen que la media muestral es 14,8. Esos son los datos. Entonces, la diferencia entre la media muestral y esta media, suponiendo H0 cierta, sería entonces bastante pequeña, ¿no? ¿Sí? 14,8 menos 14 da bastante cercano. ¿Sí? Entonces, esto nos da una idea de cuándo se diferencian los datos, ¿sí?, del valor supuesto H0 cierta, de la hipótesis nula, de la distribución suponiendo H0 cierta. Pueden estar cerca o pueden estar muy lejos. Si por el contrario ustedes toman una muestra y la media muestral fuese igual a 25, entonces ustedes dirían, es bastante poco probable, es decir, esta diferencia de 25 menos 14 sería 11, es una cantidad apreciable. Esa media muestral es poco probable que provenga de una situación en la cual esta hipótesis H0 es cierta. Esto es lo que se hace. ¿Se entiende? Vamos a proseguir. ¿Me entienden del otro lado? Bien. Y este estadístico se llama estadístico, solo para confundirlos ustedes le dieron el nombre estadístico. No es culpa mía, yo solo repito. Se llama estadístico porque proviene de cosas calculadas a partir de la muestra, proviene de la media muestral y del error estándar muestral. Entonces, esto es análogo a una especie de cociente señal-ruido. ¿Okay? La imagen, tal vez ustedes nunca lo vieron, pero
yo creo que voy a eliminar esta metáfora, pero a mí me sirvió. Yo soy suficientemente viejo como para recordar cuando yo era niño que mi abuela tenía una radio que era absolutamente gigantesca y pesaba toneladas, tenía bulbos en lugar de transistores, todavía funcionaba esa radio, era un milagro de la electrónica de los años 50. Yo no soy tan viejo, pero mi abuela conservaba las cosas mucho tiempo. Entonces, en esa radio, cuando uno trataba de detectar uno movía el dial y trataba de conseguir una estación, se oía siempre un ruido horroroso de estática. Entonces uno trataba de sintonizar una señal, trataba de sintonizar una estación y lo hacía a costa de tener que escuchar el ruido. Entonces esto es un cociente señal-ruido. ¿Por qué? Porque esto en el numerador lo que tienen es la diferencia entre mis datos y mi suposición. ¿Sí? La diferencia entre mis datos y mi suposición es la señal que yo quiero detectar, si hay o no una diferencia entre mis datos y mi suposición. Y el cociente, lo que está en el denominador, yo lo interpreto como ruido, porque nos da una idea de la precisión con que estimo dicha señal. Es decir, la radio de mi abuelita era muy mala porque captaba mucho ruido, porque tenía, en esta jerga, tendría un error estándar de la media muestral muy grande, entonces no permitía detectar dos estaciones que estuvieran muy próximas. Esto es un cociente, entonces es como si dividiéramos nuestros datos, ¿okay?, en dos partes: la señal, que es lo que queremos detectar, y el ruido, que es lo que nos impide detectar la señal que nosotros queremos buscar. La señal que queremos buscar es la diferencia potencialmente existente entre nuestros datos y nuestra suposición. No sé si la imagen funciona. Entonces, y otra consecuencia de esto, que lo vamos a ver en un segundo, es que este cálculo que estoy aquí, que estoy marcando, hace que nuestro test de hipótesis sea independiente de nuestros valores particulares de la media, y de la media poblacional, de la varianza poblacional y de todo, y le da genericidad a nuestro test. Déjame mostrarles cómo es todo. Entonces, este cálculo solo es posible, ese estadístico T mayúscula, solo es posible de calcular suponiendo la hipótesis nula cierta. ¿Recuerdan cuál es la hipótesis nula? Mu es igual a 14. ¿Sí? Suponiendo que esto es cierto, es que le puedo poner un 14 en el segundo término del numerador. Si no, no. Entonces, lo que hace esto, ¿okay?, lo que hace este numerador es que agarra la media muestral y la traslada 14 unidades hacia la izquierda. ¿Okay? Es decir, la centra en 0. Y lo que hace esa división por la desviación estándar es transformarla en una distribución de probabilidades. La distribución en cuestión es la distribución T de Student, que recuerden que utilizamos para calcular los intervalos de confianza. Bueno, es la que utilizamos. Para que lo entiendan, la distribución T de Student es el análogo de la distribución normal que toma en cuenta el tamaño de las muestras. La distribución normal supone que el tamaño de la muestra es infinito. ¿Sí? La distribución T de Student es un análogo de eso, pueden entenderlo como un análogo de la distribución normal para tamaños de muestras finitos, que nosotros utilizamos en la realidad. Es eso. Entonces, lo que estamos haciendo, esto que está aquí, es simplemente una traslación. Trasladamos todo 14 unidades, porque mu de x será igual a 14, trasladamos 14 unidades hacia la izquierda, lo centramos en 0, y esta división es un pequeño cambio de escala. Como si recuerdan la distribución normal estándar, recuerden que restábamos la media y dividíamos por la desviación estándar, ¿no? Es la misma idea. Entonces, el test de hipótesis, lo que consiste, y es la tercera repetición de lo mismo, consiste en contrastar la información contenida en la muestra, que nos permitió calcular la media muestral y el error estándar de la media muestral, con una hipótesis supuesta cierta. Entonces vamos a rechazar
esa hipótesis para valores extremos. Vamos a ver la mecánica cómo se hace. Entonces, la pregunta que se hace, parece una pregunta de abogado, pero es la pregunta que se hace, es si hay suficiente evidencia en los datos, si hay suficiente evidencia en los datos como para concluir que la hipótesis nula no sea probablemente cierta. La pregunta que se hace en el test de hipótesis es una pregunta de abogado. ¿Hay evidencia suficiente en los datos como para concluir que la hipótesis nula no es probablemente cierta? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hacemos. Y entonces, según su pedido, en la hipótesis alternativa se rechaza la hipótesis nula para altos valores de este estadístico T. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Aguántame un segundo. Y se compara esto entonces con una distribución T-skewed con un cierto tamaño de muestra. Y lo que se hace es que se fija, ahora lo voy a explicar, alfa, o sea, la probabilidad de cometer el error de tipo 1, se fija a priori. ¿Okay? Creo que tengo un ejemplo. Entonces, lo que hacemos es, suponemos la hipótesis nula cierta, lo cual permite dibujar esa distribución. Si suponemos la hipótesis alternativa cierta, no podemos dibujar ninguna distribución, porque hay una familia infinita de distribuciones posibles. ¿Bien? Suponemos esta hipótesis cierta. Vamos a rechazar esta hipótesis para altos valores de peso. Vamos a suponer que esto es cierto y vamos a rechazar esta hipótesis para altos valores de peso, o sea, para la cola derecha de dicha distribución, como ven en la gráfica. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Y entonces lo que hacemos es que vamos a definir alfa, es decir, esta probabilidad de obtener valores extremos en esta distribución. Entonces alfa es la probabilidad de rechazar esa hipótesis cuando la misma es cierta. Es decir, para altos valores de peso, la cola derecha de esta distribución, voy a rechazar esa hipótesis. Pero sin embargo, esos altos valores de peso podrían provenir de la situación en la cual esta hipótesis es verdadera. Podrían perfectamente provenir, y eso sería un error de decisión. Entonces, en otras palabras, el alfa lo que hace es que fija ese error de decisión. La probabilidad de cometer ese error de decisión. Entonces, la regla de decisión es que rechazamos la hipótesis nula, la hipótesis que supusimos cierta, la hipótesis que nos permitió calcular este valor de t, cuando ese valor t mayúscula es mayor que un percentil de una función de distribución de probabilidades. Es muy simple, parece misterioso, pero es muy simple. Déjenme mostrarles un ejemplo. Un ejemplo numérico. Aguarden un segundo y van a entender esto en detalle. Supongamos que tenemos una muestra de 25 individuos, a los cuales se midió el peso, son aves, se midieron los pesos de 25 individuos y se obtuvo una media muestral de 16,5. Vamos a anotar eso, ¿por qué no? Se obtuvo una media muestral de 16,5 y una desviación estándar de 2,3 gramos. La desviación estándar es de 2,3 y el n entonces es igual a 25. Se desea saber si la media poblacional aumentó o no con respecto a un valor conocido, previamente conocido, de 14 gramos. Fíjense que la letra del problema no les dice por qué, cuáles son las causas posibles de dicho aumento de la media poblacional. Ese es el problema de ustedes, o de quien los contrató para hacer el estudio. Es otro problema, es interesante en sí mismo, es el problema científico, no estadístico. ¿Sí? Entonces, sigamos nuestros 4 pasos. Primero, suponemos, y es una suposición que se cumple a los efectos de este curso, que el peso tiene una distribución normal. Si el peso tiene una distribución normal, tiene una distribución normal con una cierta media y una cierta varianza poblacional.
Entonces, se formulan las hipótesis, una hipótesis sobre el valor de la media, aumentó o permaneció igual. Entonces, el primer paso es formular las hipótesis estadísticas a partir de las hipótesis científicas. En otras palabras, formulamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que es lo que queremos probar, que aumentó, se desea saber si aumentó el peso promedio de esa población o de esa especie. Entonces, la hipótesis nula es que no aumentó, que no existe el efecto que deseamos probar. La hipótesis alternativa es que sí aumentó. Consecuencia, podemos hacer ese dibujo. En permanencia podemos hacer ese dibujo. Entonces, el dibujo es claro en el caso de la hipótesis nula, porque hay una sola distribución de probabilidades que es compatible con ella. El dibujo es difuso, ya hay una familia infinita. Para el caso de la hipótesis alternativa, les aconsejo, mientras están aprendiendo esto, que siempre se hagan esos dibujos. Después les van a parecer triviales y van a decir, ¿por qué yo hice dichos dibujos? Pero hasta que se acostumbren en la lógica, les aconsejo que los hagan. ¿Se entiende el paso hasta ahí? Bien. Sigo. Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula para valores extremos de la variable peso que serían más probablemente compatibles con la hipótesis alternativa. ¿Por qué digo más probablemente compatibles? Porque es perfectamente posible que altos valores de peso provengan de una situación en la cual la media poblacional no aumentó, sino permanece siendo igual a 14. Es posible, es improbable, pero es posible. ¿Sí? ¿Me siguen? El segundo es que se calcula el valor estimado del parámetro poblacional considerado en las hipótesis y su error. Entonces, para ello se calcula el error estándar. Ya tenemos la media muestral y el error estándar es eso que vale 0,46. Trivial, son cuentas simples. El tercer paso es que se calcula el famoso estadístico T, que en este caso nos va a dar eso que está allí, es la media muestral menos el valor del parámetro poblacional suponiendo H0 cierta, que es igual a 14, dividido por el error estándar de la media. Ese parámetro, ese estadístico T, entonces vale ahora 5,43. ¿Okay? No van a tener que hacer estas cuentas en R. R les va a dar cuando hagamos los prácticos, R les va a dar todos esos cálculos. Pero para entender qué significan, es que yo les tengo que explicar esa teoría. Porque si no, ustedes lo que tienen es un output de un programa estadístico que por un lado no entienden, que por el otro lado no pueden explotar y no tienen que sacarle el jugo a todo el output de un programa estadístico, para el cual uno tiene que entender un mínimo de base de la teoría, que es lo que les estoy tratando de explicar. ¿Bien? Entonces, esta es la hipótesis, la función de distribución de probabilidades del peso, suponiendo la hipótesis nula cierta. Cuando hago esa traslación y cambio de escala que les refería, entonces ahora estoy centrado en ceros. Entonces, rechazar la hipótesis nula para extremos valores de peso, o sea, esta cola de la distribución que está aquí, es exactamente lo mismo que rechazar esta distribución estandarizada para altos valores, en este caso de T. Es la misma cosa. Entonces, el cuarto punto, aquí me falta pizarrón, es comparar este valor de T, T mayúscula 5,43, con un percentil de una distribución de probabilidades y tomar la decisión. ¿Ok? Entonces, la regla de decisión es que si este valor de T mayúscula es mayor que un percentil de una distribución de la distribución T-student, se rechaza H0. ¿Okay? Como ustedes saben calcular percentiles de una distribución, se hace así de simple.
Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que está allí dibujado? ¿Qué es eso que acaba de aparecer en la pantalla? En nuestra ilusión, yo les expliqué antes, tengo que borrar ahora indefectiblemente. Yo les expliqué antes que una distribución T de student, esto es probabilidad, ¿okay? Es una distribución simétrica centrada en cero, la media de T es igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso calcula este valor que está aquí, que define el 5% superior de esta distribución. En otras palabras, este es el percentil 95. ¿Sí? ¿Recuerdan que era lo que hacíamos para los intervalos de confianza? Que esta distribución era simétrica. ¿Se acuerdan que lo hicimos? Entonces, este valor para el tamaño, para el número de grados de libertad de 24, porque es tamaño de muestra menos 1, ¿okay? Este valor que está aquí vale 1,71. Ese valor vale 1,71. La pregunta ahora ¿es ese valor T mayúscula mayor que ese percentil que descubrimos que vale 1,71, sí o no? En otras palabras, ¿es 5,43 mayor que 1,71? La respuesta es obviamente sí. Entonces, si eso es verdad, entonces se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, ok, recordemos cuál es la hipótesis nula, que la media es la hipótesis que supusimos cierta. Al rechazar esta hipótesis que supusimos cierta, lo que estamos diciendo es que los datos contienen evidencia que dicen que la hipótesis alternativa es verdadera. Es decir, en otras palabras, para hacer todos estos cálculos supusimos la hipótesis nula cierta, es lo que nos permitió calcular este estadístico T. Para calcular esto tuvimos que suponer que esto tenía un valor, el valor de la hipótesis nula cierta, suponiendo la hipótesis nula cierta. Calculamos este valor. Si este valor es alto, o sea, satisface esa condición, entonces hay evidencia en los datos, que se encuentra aquí, la evidencia en los datos. Hay evidencia en los datos como para suponer que la hipótesis nula no es cierta, para rechazarla. Entonces, para poder calcular esto, supusimos la hipótesis nula cierta. Entonces, los test de hipótesis funcionan así. Suponemos la hipótesis nula cierta y tratamos de ver si en los datos hay evidencia suficiente para rechazar esa hipótesis o no. Eso es lo que hacemos. Entonces, 1,71 es el percentil 95 de esa distribución T de Student, o sea, es lo que se llama el valor crítico. Y entonces, la pregunta es: ¿5,43 mayor o no que 1,71? Obviamente sí. Entonces, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la media poblacional de peso es mayor que 14. ¿Estamos seguros que eso es así? No. No estamos seguros. ¿Por qué? Porque valores de peso altos podrían provenir de una situación en la cual, fíjense en el gráfico, en el dibujo, la hipótesis nula fuera verdadera. Lo que estamos diciendo es que es improbable que sea así. Lo que estamos diciendo es que estamos tomando una decisión y estamos solamente acotando la probabilidad de cometer un error de decisión, acotándola al 5%. Sí, tú tienes problemas. No, estaba pensando, el 24 es de la resta de n-1. Sí, nada más. Se llaman grados de libertad. Ahí están, DF significa Degrees of Freedom en inglés, un grado de libertad, tamaño de la muestra menos 1, en este caso. ¿Bien?
Entonces, repito, suponemos una hipótesis cierta y buscamos si los datos contienen evidencia suficiente para decir esa hipótesis que supusimos cierta es probablemente falsa o no. Eso es lo que hacemos. Si es probablemente falsa, aceptamos la otra alternativa posible, que es la hipótesis H1. ¿Sí? ¿Y siempre el alfa es 0,05? Sí, es una convención, sí. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si lo cambiamos. Es una convención, no es mágico, no viene de ninguna consideración teórica fundamental. Por ahora acepten que es una constante, que aceptamos que es 0,05. 0,05 es la máxima probabilidad de que estoy aceptando de rechazar la hipótesis nula cuando la misma es cierta. ¿Ah? Después vamos a hablar de la interpretación de los test de los test de hipótesis de ahí. Pero por ahora acepten que eso es una constante. Es una convención, no tiene ningún valor particular que sea 5%. Es una convención. ¿Sí? ¿Se entendió esta lógica? Entonces, ¿se entendió del otro lado? Bien, están tomando mate. Es por eso que ustedes, tal vez por eso que ustedes les cuesta un poco más, tienen que duplicar el entendimiento con la infusión de Ilex paraguayensis. Pero yo no puedo porque estoy hablando, pero ustedes sí porque están escuchando. Ven sabiamente lo que hacen del otro lado. Y parece haber más de uno, de hecho. Sí, hay dos por lo menos. Ok, entonces, esta es la lógica fundamental. Hicimos un ejemplo muy simple, lo vamos a repetir. Vamos a repetir esto paso a paso y vamos a mostrar las interpretaciones. Ok, entonces, es decir, para probar la hipótesis de interés, que es la que nos importa, que es H1, supusimos la hipótesis nula cierta y se verificó si la información contenida en la muestra, que nos arrojó esa media muestral y esa desviación estándar muestral, y ese tamaño de muestra, si la información contenida en la muestra permitió concluir si hay razones o no para creer que dicha hipótesis es falsa. Es decir, y al rechazar H0, lo que hacemos es que aceptamos H1 como verdadera entre comillas. Entre comillas porque nunca podemos probar que una hipótesis es verdadera, solo podemos probar que una hipótesis es falsa dada la evidencia disponible. Nunca podemos probar que no existen excepciones a esa afirmación, porque para eso tendremos que conocer todos los valores posibles de la variable peso de esa población. En tanto que no lo conozcamos, no podemos decir que esa hipótesis es verdadera. Lo que podemos decir es que, dada la evidencia disponible, es probablemente verdadera. Por eso digo verdadera entre comillas. En este caso, no vamos a saber cuál es la media poblacional. Vamos Nunca. a saber que es mayor a la No, de hecho no lo vamos a ver. Vamos a decir, la evidencia disponible sugiere que es mayor que, porque nunca lo sabrás. Para saberlo, tienes que mostrar todos los individuos de esa especie, agarrar todos los individuos de esa especie, pesarlos a todos, tener todos los valores y ahí sí sabes, con certeza. Todo lo que hemos hecho es que lo hemos estimado. Agarramos una muestra de 25 y estimamos el valor de ese parámetro. Ahora, las hipótesis que nosotros hacemos no son con respecto a valores muestrales. Los valores muestrales ustedes ya los conocen. Ustedes ya saben que la media muestral fue de 16,5. Ya lo saben, no hay ninguna incertidumbre. Son los 25 aves que ustedes disponen en su aviario o en su colección de datos. Eso ya lo saben. Lo que están utilizando son esas 25 aves, que son la muestra circunstancial que ocurre, que tienen en sus manos hoy, para tratar de conocer algo sobre una realidad mucho más grande de la cual esas aves fueron extraídas, que es esta población estadística, caracterizada por este parámetro. Esto es lo que les importa. Conocer algo sobre esa población más grande, de la cual solo ustedes tienen una pequeña representación de 25 individuos. Esto es lo que les importa. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? Sí.
La pregunta entonces ahora es qué decisión se habría tomado si en lugar de, si el tamaño de la muestra fuera de 3 en lugar de 25. ¿Ok? Si hubiéramos tenido un tamaño de muestra menor. ¿Ok? Sensiblemente menor. ¿Bien? Entonces, antes, fíjense, esas son las cuentas que teníamos, es decir, teníamos una desviación estándar, teníamos 25 datos, y con eso calculábamos el error estándar, y con eso calculábamos el error estándar de la media, y con eso calculábamos el valor de T mayúscula, ¿verdad? Y entonces, basado en el percentil de la distribución T de Stewart, rechazábamos la hipótesis nula. ¿Sí? Eso es lo que hicimos hasta ahora. Estoy nada más poniéndolo para comparación. Ahora, fíjense, tenemos la misma desviación estándar, 2,3, mágicamente decidió ser la misma a pesar de que tenemos muestra menor, y el tamaño de la muestra ahora es sensiblemente más pequeño. Entonces, como consecuencia, el error estándar, que antes era 0,46, ahora vale 1,33. Eso sea 3 veces más grande, ¿no? 1,46 y 0,33 es del orden de 3 veces más grande. ¿Sí? Yo quiero que ustedes se acostumbren a ver y a calcular cosas al voleo y rápidamente. ¿Okay? Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Luego sigo con la historia. Estamos comparando dos errores estándar. 1,33 y 0,46. Uno correspondiente a n igual 25 y otro correspondiente a n igual 3. ¿Bien? Por supuesto que ustedes pueden agarrar y calcular perfectamente en sus celulares, en una computadora, el cociente entre estas dos cosas y decirme que uno es de 3,128 veces más grande que el otro. ¿Sí? Lo que yo quiero que ustedes hagan velozmente es hacer este cociente en su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que yo hice para decir que es más o menos 3 veces más grande? Bueno, si esto vale 1,5, ¿sí? Perdón, si esto vale 0,5, estoy redondeándolo, y fuera 3 veces más grande, esto debería valer 1,5, ¿verdad? ¿Sí? O si esto fuera 0,4, esto debería valer 1,2. ¿Me explico? Es entre 2 y 3 veces más grande. Eso, ¿se entiende? De la cuenta que estoy sacando, esa cuenta al voleo que ustedes la tienen que sacar. Si quieren el valor preciso, hagan la cuenta. Cualquiera lo puede hacer. Pero mirando esto, yo quiero que ustedes concluyan que esto es entre 2 y 3 veces más grande. Que uno es entre 2 y 3 veces más grande que el otro, ¿se entiende? Esa cuenta quiero que la saquen en su cabeza. Eso es del orden de magnitud, es lo que quiero que ustedes calculen visualmente. ¿No? Entonces, para hacer eso, bueno, redondeen. Yo sé que es muy difícil dividir estas dos cosas. ¿No es más fácil así? Brutalmente estoy hablando, ¿no? 0,4 y 1,3, bueno, este es el orden de 3 veces más grande. ¿No? 0,4 por 3, ¿cuánto da? 1,2. Bueno, es más o menos. No es exactamente, es algo más o menos. Pero esta cuenta visual la tienen que sacar. ¿Bien? Entonces, vuelvo con mi asunto. Entonces, al disminuir el tamaño de muestra, a la hora de tener solamente un tamaño de muestra 3, aumentó el error estándar. ¿Bien? O sea, ¿aumentó qué? Aumentó la imprecisión con que la media muestral estima la media poblacional. Aumentó el error estándar. Como consecuencia del aumento del error estándar, fíjense que el estadístico T mayúscula, que antes valía 5,43, ahora vale 1,88. ¿Me explico? Entonces, la pregunta antes, lo que hacíamos, o sea, la regla de decisión es si T mayúscula mayor que T, con N, el percentil de la distribución T con 95% o 5%, entonces, si esto es verdad, se rechaza la hipótesis nula. Esta es nuestra regla de decisión. Entonces, antes, 5,43, que es el valor,
era mayor que 1,71, ¿sí? Estoy hablando del ejemplo que ya resolvimos a la derecha. Entonces en ese caso rechazamos la hipótesis nula. ¿Bien? Eso es lo que hicimos antes. ¿Me siguen? Ahora, el valor en el nuevo ejemplo, cuando n es igual a 3, cuando el tamaño de muestra es igual a 3, el valor de t mayúscula vale 1,88 y el percentil de la distribución ahora vale 2,91 o 2,92 si desean redondear. Entonces ahora, en este nuevo caso, esto vale 1,88 y esto vale 2,919. Entonces la pregunta, ¿es t mayúscula mayor que el percentil de distribución de probabilidades? La respuesta es no. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Se rechaza la hipótesis nula en este segundo caso? No. Entonces, la conclusión, rechazar o no una hipótesis, depende de la magnitud de la evidencia empírica que yo tenga en las manos, del tamaño de mi muestra, entre otras cosas. En unos casos sí, en otros no. ¿Me explico? En ambos casos, mágicamente, la media muestral siguió siendo lo mismo, siguió siendo 16,5. En ambos casos, mágicamente, la desviación estándar siguió siendo lo mismo, 2,3. Lo único que cambió fue el tamaño de muestra. Entonces, rechazar o no una hipótesis depende de la magnitud de la evidencia que ustedes tengan en la mano, del tamaño de la muestra. ¿Sí? Por eso todas estas decisiones en los test estadísticos son contingentes, dependen del tamaño de muestra que se tenga en disposición. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, bueno, eso es lo que estoy diciendo. Al disminuir el tamaño de muestra, se aumentó el error estándar, disminuyó el estadístico T y por ende se cambió la decisión tomada. Entonces, la otra pregunta que quiero hacer es: ¿qué hubiera pasado qué decisión se habría tomado si el tamaño de muestra fuese 3? Pero en lugar de trabajar con un alfa del 5%, se hubiera trabajado con un alfa del 15%. Es parte de una pregunta que me hicieron, que voy a argumentar progresivamente, pero solamente voy a mostrar esto. Entonces, esta era la situación cuando teníamos un tamaño de muestra de n igual a 25. Esta era la situación cuando teníamos un tamaño de muestra de n igual a 3. Es lo que acabamos de resolver. Fíjense que en ambos casos, seguimos utilizando ese alfa del 5%. Entonces ahora, fíjense, yo voy a utilizar un alfa del 15%. ¿Ok? Fíjense que es el mismo, en otras palabras, estoy en esta situación. Tamaño de muestra de 3, por ende, grados de libertad 3 menos 1, 2. Aquí es lo mismo. Lo único que cambia es que aquí cambia el percentil. Aquí era 5% y aquí es 15%. Entonces, la pregunta que estoy haciendo ahora es: entonces, ahora esto era para alfa es igual a 0,05, para alfa es igual a 0,15. Esto ahora me dio 1,386. La pregunta es: ¿T mayúscula 1,88 mayor que 1,386? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces, si esto es verdad, entonces se debería rechazar la hipótesis nula. Bueno, eso puede ser una complicación, porque dado que trabajar con ese alfa del 5% es una convención, entonces ustedes pueden decidir: bueno, yo trabajo con un alfa del 15, o del 18, o del 19,7%. Es una convención. Entonces, rechazar una hipótesis depende no solamente del tamaño de la muestra, como se ilustró en el ejemplo anterior, sino depende también del nivel de significancia. Ese alfa se llama nivel de significancia. Entonces, por ello, para evitar que las decisiones sobre las hipótesis dependan de ese aspecto totalmente arbitrario, que es ese 5%, que es ese nivel de significancia, entonces se adoptó la convención, es una costumbre, pero es una convención de trabajar siempre
con el 5%. Lo que sea al 5%. Pero es una convención. Y la razón que se utiliza esta convención es exactamente esa que estoy tratando de ilustrar en este ejemplo, que las decisiones cambian dependiendo de cuánto sea el alfa con el cual uno trabaja. Entonces, al fijar ese nivel de significancia del 5%, solo la información en la muestra, incluyendo su tamaño, es lo que determina la decisión estadística, la decisión del test. ¿Me siguen? ¿Se entiende la idea de la ilustración? ¿Se entiende? Bien. Entonces, esta es mi última diapositiva. Esta es otra vez una clase bien abstracta. Entonces vamos a recapitular los puntos esenciales. ¿Okay? Puntos esenciales son los siguientes. Lo primero es que las hipótesis estadísticas se formulan como dos hipótesis mutuamente excluyentes, en la cual la hipótesis nula contiene la hipótesis que realmente se desea probar y la hipótesis alternativa es su negación lógica. Después, que las hipótesis consisten en afirmaciones sobre valores de parámetros de distribuciones de funciones de distribución de probabilidades. Entonces, que la hipótesis alternativa siempre se expresa como una desigualdad o como una diferencia, vamos a ver ejemplos, acerca del valor de un parámetro, y que la hipótesis nula siempre indica que ese parámetro es igual a un valor dado. Y eso es importante porque tenemos que suponer la hipótesis nula cierta para calcular este estadístico T y otros estadísticos análogos. Tenemos que suponer una hipótesis nula cierta y que tiene que tener un valor dado ese parámetro. Entonces, todos los test estadísticos comienzan por suponer que la hipótesis nula es cierta, es decir, que no existe el efecto que deseamos probar y tratamos de ver si los datos contienen evidencia suficiente para rechazar esa hipótesis y concluirla como falsa o mantenerla provisoriamente como verdadera. Y después que el procedimiento general implica, estos son los 4 pasos que les estoy diciendo, implica formular las dos hipótesis, escoger el nivel de significancia, que siempre es del 5%, calcular ese estadístico T mayúscula o estadísticos análogos, compararlo con un valor crítico y tomar la decisión acerca de la falsedad de la hipótesis que supusimos cierta. ¿Okay? Esos son los puntos principales. Y todas estas ideas, algunas de las cosas que se dijeron hoy, son repetidas de la clase anterior. Todas estas ideas son repetidas 3 veces hasta que la idea sedimente y se comprenda. ¿Okay? Entonces, cambia. Entonces, estos son los 2 puntos que quería discutir hoy. ¿Hay preguntas al respecto? Ok, entonces, fíjense, son las 10.